Bueno, este video vamos a resolver un problema de balance de materia y energía, el cual trata de lo siguiente. Se tiene un sistema de purificación con recirculación, con el fin de recuperar solvente DMF de un gas de desperdicio que contiene 55% de DMF en aire. El producto deberá contener 10% de DMF. Esto, ¿hasta dónde? Hasta la salida, es decir, hasta F5. Calcular la fracción de recirculación suponiendo que la unidad de purificación solo puede eliminar 2/3 partes de DMF presente en la alimentación combinada a la unidad. Entonces, bueno, ya una vez leyendo este pequeño enunciado, tenemos nuestro diagrama de bloques. Ok, aquí tenemos el mezclador donde se va a mezclar F1 y F6 y va a dar en salida a F2. Y el divisor, que es F4 igual a F5 más F6. Por F3 va a salir DMF, por F1 entra DMF aire, por F5 sale DMF y aire. Entonces vámonos a nuestra pequeña tabla de datos. Bueno, perdón por lo que estaba haciendo. En fin, tenemos nuestra tabla de datos. Tenemos 55% de DMF. Si el total es el 100, ¿cuánto es de aire? 45. Entonces, aquí vamos a considerar una base de cálculo. De hecho, ya lo puse por adelantado. Está en color verde, voy a ponerlo en color verde neón. Esta es la base de cálculo. Con base a esa base de cálculo vamos a realizar los demás, el resto del problema. Bueno, perdón. Tenemos 1000 kilogramos, vamos a poner que son kilogramos de hora los flujos. Los flujos son, bueno, tienen unidades de kilogramo por hora. Tenemos 1000 kilogramos por hora de mezcla total. Entonces, de aire entra en los 1000 por el porcentaje de aire entrante. Es decir, en este caso yo manejé mejor DMF para que sea un poco más claro. Pero bueno, para que se entienda el concepto, son los 1000 kilogramos que entran de mezcla por el porcentaje de cada componente. Eso es igual a la entrada de cada componente. Es decir, 1000 por el 45% es la entrada de aire. Y 1000 por 55% es la entrada de DMF. Para eso puse un pequeño ejemplo con DMF, que es 0.55 por 1000. Bueno, ¿cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo realizar el balance de materia? Bueno, como podemos ver, las salidas exteriores son F3 y F5. Por ende, aquí vamos a construir un pequeño bloque que nos envuelva todo el proceso que tenemos en el diagrama de bloques que vimos anteriormente. Y aquí tenemos entrada, tenemos una salida, bueno, dos salidas. Entonces aquí tenemos la otra salida. Bueno, aquí tenemos a F1, acá F5 y acá F3, aunque no se vea, pues es F5. Y bueno, solo para este envolvente, aquí lo voy a poner envolvente, sabemos que el balance global, balance en el envolvente global, es F1 igual a F3 más F5. En F1 y en F5 está presente el aire, en F3 no. Entonces, para más facilidad podemos realizar un balance de materia en aire. Y tenemos que es la composición de aire en 1 por F1 igual a la composición de aire en 5 por F5. Y bueno, vamos a sustituir. Tenemos 0.45 por 1000 es igual a 0.9 por F5. F5 la desconozco. Para calcular F5 sería realizar el despeje. 0.9 pasa dividiendo a todo el resto de constantes. Entonces sería así. 1000, que es F1, por
45% entre el 90%, es decir, 45% de aire presente en F1 entre el 90% de aire presente en F5, multiplicado por el flujo 1 nos da el flujo 5. Y por balance global, bueno, aquí vamos a poner F5 igual a 500. Y por balance global podemos calcular F3. Entonces, F3 es igual a F1 menos F5, que F3 es igual a los 1000 menos los 500, que da 500, ¿verdad? Bueno, aquí da 500, sería este menos este de acá, 500. La cantidad pues es 500, ¿verdad? Vamos a calcular los flujos de aire y de DMF en F5. Para eso vamos a multiplicar los 500 por el 90% o, para menos preámbulo, 0.9. Y la diferencia la marca DMF. Y tenemos que son 50. Bueno, esto sería en el envolvente, o sea, todo el sistema. Todo este sistema en un solo bloque. Bueno, ahora vámonos a lo siguiente, que es el balance de materia. Balance de materia en la unidad de purificación. Bueno, sabemos que en la entrada de unidad de purificación entra F2 y sale F3 y F4. Entonces tenemos F2 igual a F3 más F4. Nosotros conocemos solo F3, pero F2 y F4 no. Entonces, aquí el enunciado nos dice que solamente 2/3 partes de DMF se elimina. Bueno, solo puede ser eliminados por la unidad de purificación. Entonces tenemos F3, que es la salida. F3 es igual a 2/3 partes de lo que entra DMF por F2. Entonces sería 2/3 partes de la composición de DMF en 2 por F2. Eso sería F3. Entonces, nosotros podemos realizar balance de materia en el DMF. Balance de materia en el DMF. Bueno, para que sea un poco más ilustrativo, voy a colocar aquí la unidad de purificación, que es esta parte de aquí. Aquí está. Bueno, obviamente sin contar esto. Esta es la unidad de purificación. Como podemos ver, entre F2 sale F3 y F4. Entonces, en balance global tenemos F2 igual a F3 más F4. Esto de aquí es una consideración del problema. Entonces vamos a realizar el balance de materia en el DMF. Tenemos que es F2 por la composición de DMF en 2 igual a F3 por la composición de DMF en 3 más F4 por la composición de DMF en 4. Bueno, este sería nuestro balance global. Sabemos que la composición de DMF en F3 es 1, porque solamente sale ese compuesto, entonces ese podemos quitarlo sin problema. Es bueno dejarlo explícito. ¿Por qué razón? Para no confundir y para no romper las reglas del balance de materia. Por eso se coloca, no por otra cosa. Pero bueno, ya conociendo esto, entonces de nuestra consideración podemos saber cuánto vale F2 por la composición de DMF en 2. Como sabemos cuánto vale F3, pues solo nos queda pasar el 2/3 al otro lado. El 2/3 de un lado al otro lado pasa como 3/2.
Entonces tenemos lo siguiente para nuestra ¿cómo se llama? Consideración. Bueno, de aquí, ¿por qué hice esto? Bueno, el 3 pasa a multiplicar F3 y el 2 pasa dividiendo a F3 y a 3. F3 se conoce. F3 es igual a 500. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, F2 por la composición de DMF en 2 es igual a F3 por 3 entre 2. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo lo que voy a poner a continuación y lo voy a remarcar en color verde. Sería F3, que es 500, por 3 medios. Son 750, esto es en color verde. Y esto fácil lo podemos sustituir en la equivalencia de F2 con posición de DMF en 2. Entonces nuestro balance en DMF sería 500 igual a F3. No pongo la composición de DMF porque ya sabemos que es 1. Y esto le sumamos F4 por la composición de DMF en 4. ¿Conozco la composición de DMF en 4? Sí, la conozco. Ah, no, de hecho no son 500. No, perdón, son 750. ¿Conozco la composición de DMF en 4? Sí, la conozco. Conozco F3, sí la conozco. Conozco, bueno, el valor que obtuvimos, sí lo conozco. Podemos obtener F4. Entonces F4 sería igual a los 750 menos F3. Y todo eso dividido por la composición de DMF en 4. Otra vez. 750. Bueno, F4 es igual a 750 menos F3 entre la composición de DMF en 4. Ya se me puso esto. Bueno, este es un dilema con el sistema. Ven cómo cambia la tecnología hoy en día. Entonces, hay que tratarla con pincitas casi. La composición de DMF4 es el 10%. Si se pueden dar cuenta, eso lo vimos desde el balance en el envolvente. Acuérdense que aquí en el problema dice que el producto deberá contener el 10% de DMF. ¿Pero por qué en F4 es 10%? Ah, esto es fácil. Resulta ser que después de la unidad de purificación, F4 pasa por un divisor. En ingeniería química deberían entender, bueno, no deberían, sino en ámbitos de ingeniería química o ingeniería industrial o cualquier profesión de ellas, sabemos que un divisor solo divide a las sustancias. Como su nombre lo dice, divide. ¿Para qué sirve un divisor? Para dividir. Así de sencillo. Eso no implica que va a cambiar su composición. El divisor no cambia composiciones, solo divide. Por esa razón, si en F5 es el 10% de DMF, en F4 también va a ser el mismo. Y en F6 pues también. Pero obviamente los flujos a los que van saliendo o entrando, dependiendo, cambian. Pero bueno, eso es un pequeño breviario cultural. Y bueno, como sabemos la composición de F4 es 10%, entonces para F4 es igual a 750, bueno, F4, aquí lo vamos a poner, es igual a 750 menos F3, que es 500. Y todo eso entre la composición de DMF en 4. Podemos poner 0.1 o podemos poner el 10%. Pero bueno, aquí en este caso vamos a poner que es 0.1. Tenemos F4 igual a 2500. Entonces, ¿es normal que dé 2500? Si es normal. ¿Por qué razón? Porque en F1 entran 1000. F2, aquí en nuestro diagrama de bloques, F1 entra en 1000. F2 va a entrar lo que sale de F6 y lo que entra en F6 más lo que entra en F1. Y en F2, bueno, pues entra este más este.
Y en F4 obviamente va a ser más grande debido a la entrada de estos tres. Pero bueno. F4 sabemos que es 2500. Conozco yo F3, conozco F4, entonces F2 voy a calcularlo de la siguiente manera. Serían 500 más 2500, que dan 3000. Entonces en F4 son 2500 y en F2 sería la suma de 500 más 2500, que son 3000. Bueno, aquí es el 100%. Entonces, para saber cuánto entra de DMF, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, para ello vamos a calcular los flujos entrantes de cada componente. Como se mencionó anteriormente, el total va a multiplicar a los porcentajes de cada componente para saber cuánto flujo de cada componente entra o sale. Entonces tenemos 2500 por 90% o 0.9. 2250. El DMF es la diferencia de los dos. Es 2500 menos 2250. Y bueno, para calcular los flujos de F2, o hay de dos. O calculamos las composiciones de cada uno de los componentes, o realizamos balance de materia por flujos. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. F2 es igual a F3 más F4. Aire no va por F3, va por F2. Entonces, lo que entró de aire en F2 es igual a lo que sale en F4. Más ilustrativo en el diagrama de bloques, en F2 entra aire. Como F2 no va, como aire no va por F3, solo va de NF, entonces el resto de aire va por F4. Aire que entra en F2 sale por F4, nada más. Entonces, la cantidad de aire en F4 es igual a lo que entra en F2. Bueno, y el DMF, pues por pura diferencia, ¿verdad? 3000 menos 2250. Y da 750. Misma cantidad que sale si nosotros sumamos los 500 más los 250. Y bueno, calcular composiciones serían los 750 entre 3000 por 100. Bueno, vamos a hacer entre ¿no? Entre por 100. Y tenemos el 25%. El resto sale por diferencia. Bueno, se obtiene por diferencia, digámoslo así. Y ya tenemos nuestro balance de materia. Ahora solo falta calcular F6. F6 podemos calcularla ya sea realizando un balance de materia en el mezclador o un balance de materia en el divisor. Lo vamos a hacer para menos complicaciones por el mezclador. Vamos a hacerlo por el mezclador, a ver qué da. Entonces tenemos balance de materia en el mezclador. En el mezclador, como se ve en el diagrama de bloques, es esta parte, lo voy a colocar de todas maneras. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí voy a poner la otra flechita indicando que es F6. Voy para acá. Voy para acá. Eso. Aquí voy a indicar que este es F6. Sabemos que es F1 más F2 igual a... No, F1 más F6 igual a F2. Yo conozco F1, yo conozco F2, me falta F6. F6 es igual a F2 menos F1. F6 es igual, F2 la conozco, que son 3000, y F1 la conozco, que son 1000. Esto da un total de F6 igual a 2000. Bueno, entonces aquí coloco F6, que son 2000. Para calcular las cantidades de componentes en F6, saben la regla, pero de todas maneras reitero, es la cantidad total por el porcentaje de cada componente. Sería por 0.9 y el resto por diferencia. Menos este. Y bueno, ya tenemos en sí hasta aquí el balance de materia total. Bueno, lo que nos pide el enunciado es
La fracción de recirculación. Fracción de recirculación. ¿Cómo obtengo la fracción de recirculación? ¿Cómo obtengo esa relación de recirculación? ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues para ello, nosotros podemos meternos en la parte del divisor o en la parte del mezclador. Pero como es recirculación entrante, la recirculación entra por parte del divisor. Entonces vamos a englobar a las corrientes F4, F5 y F6. F5 sí se puede englobar, pero a la vez no. A la vez no es correcto porque es solo salida del sistema. Los que nos interesan realmente son las salidas del divisor, pero dirigiéndose otra vez al sistema. En este caso, la única salida que tiene acceso al sistema otra vez es F6 y F4 es el entrante al divisor. Bueno, por ende la fracción de recirculación se obtiene dividiendo F4 entre F6. F4 lo conozco, es 2500 y F6 es 2000, pero ¿qué creen? Dice fracción de recirculación. A lo que voy es que no precisamente es F4 entre F6. Se supone que una fracción tiene que ser menor a 1 o igual a 1. Entonces, si detectamos y analizamos los datos, tenemos F6 igual a 2000 y F4 igual a 2500. Entonces la relación sería F6 entre F4. Conozco F6 es 2000, conozco F4 es 2500 y el resultado es 0.8. Esta es la respuesta al problema de balance de materia. Ahora sí que nos vemos hasta el siguiente video. Perdón por la tardanza, pero es primera vez que hago esta clase de videos. Poco a poco al paso del tiempo iré subiendo videos, ahora sí que dependiendo mi tiempo libre. Pero bueno, ahora sí que yo espero pronto subir otro video de balance de materia. No solamente de problemas de la escuela si puedo subir, sino también puedo subir problemas de videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos. Y bueno, puedo también subir videojuegos como King of Fighters, Super y así. Pero bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Chao.